presentar a las personas que han organizado o han participado en el comité organizador de este seminario o presentación del libro del profesor Juanjo Ponce. Está Marina Perruca, es investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y es vicepresidenta primera de la institución, de la Asociación Española de Historia de Jóvenes Modernistas. También tenemos a Paula Barbero, que es la coordinadora general de este ciclo de seminarios que se llaman los cafés de la historia, pero ahora son los cafés virtuales, ¿no? Porque no se puede tomar, como ha dicho el profesor Belmonte. Y también está entre nosotras la subcoordinadora Silvia Sierra, que creo que está por aquí. Y antes de darle la palabra a Silvia, que va a hacer una pequeña introducción sobre la dinámica de este tipo de seminarios, me gustaría agradecer profundamente al profesor Juanjo Ponce y al profesor José Luis Belmonte pues su generosidad por haber aceptado la participación de este seminario, que creo que, si no me equivoco, me podrá corregir ahora el profesor Juan José, que creo que es la primera oportunidad que tenemos en España de presentar su libro, ¿no? Que tan buena recepción ha tenido en el mundo académico, con lo cual nos congratulamos doblemente. No quiero extenderme mucho más, dar simplemente un agradecimiento sincero al comité organizador, a los ponentes, al comentador que tenemos hoy y dar rápidamente la palabra a Silvia Sierra, que es investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, Héctor Linares, señora vicepresidenta primera de la Asociación Marina Perruca, estimados ponentes, doctor Ponce y doctor Belmonte, asistentes, muy buenas tardes y bienvenidos a una sesión más de este ciclo de conferencias, seminarios científicos enmarcados en los denominados cafés científicos o de la historia, que por cuestiones relativas a la incidencia del COVID-19 pues se han transformado pues en un productivo medio digital de difusión del conocimiento histórico de la modernidad. Me dirijo a ustedes como subcoordinadora de Un Café con la Historia y en primer lugar quiero transmitir mi más sincero agradecimiento al doctor Juan José Ponce Vázquez por su valiosa presencia, al doctor Belmonte Postigo por ejercer de relatoría, a los organizadores del evento y a todos los asistentes por el interés mostrado en el mismo. En segundo lugar, me gustaría hablarles sobre el nuevo proyecto que supone Un Café con la Historia, una actividad surgida en el seno de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas que reaparece pues tras unos años en pausa. El objetivo de estas tertulias se fundamenta en crear un espacio de encuentro, de diálogo, de debate y de difusión de los temas novedosos de la historia moderna, formando así pues, un ambiente comparable con aquellos cafés de finales del siglo XIX y XX, en los cuales se reunían literatas e intelectuales para conversar sobre diversos temas como la literatura, el arte o la política. De esta forma, el propósito final de este proyecto se halla en fomentar el debate, la interacción con los participantes y el diálogo constructivo entre los jóvenes modernistas y los especialistas ya consagrados a nivel internacional. Es por esto que en esta jornada pues, contamos con el doctor Juan José Ponce Vázquez para que a través del diálogo, de las preguntas formuladas por los que nos encontramos aquí, exponga los últimos resultados alcanzados en su libro y de esta manera se desarrollen los debates sin duda enriquecedores para todos los presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tus palabras, que yo creo que ilustran bien el espíritu de estas conferencias, que es también romper un poco ya los académicos, el corsé academicista, ¿no? Que normalmente tienen algunos de estos eventos, ¿no? Y también dar la palabra y que se pueda producir una sinergia entre los jóvenes investigadores y el público en general y investigadores ya consolidados, ¿no? Y le quiero dar la palabra ahora a Marina Perruca, que no solamente es vicepresidenta segunda, sino que también es coordinadora de área de Historia Moderna de la Red Científica Privilegio. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes de nuevo. En mi caso voy a presentar al relator de esta tarde,
al profesor José Luis Belmonte Postigo, que es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide desde 2007, con la tesis La esclavitud en Santiago de Cuba, 1780-1803, espacios de poder y negociación en un contexto de expansión y crisis, con premio extraordinario, y que realizó en el marco de una beca FPI. En la actualidad y desde 2019 es profesor ayudante doctor en la Universidad de Sevilla y previamente ha sido investigador y profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide. Forma parte de 2 proyectos de investigación radicados en el Instituto de Historia del CSIC, El orden y sus desafíos en el Circuncaribe hispano, 1791-1960, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y un European Union Horizon 2020, Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World, que dan prueba de su excelencia investigadora. Asimismo, ha participado desde su etapa predoctoral en más de 10 proyectos, todos ellos relacionados con el estudio del Centro y Sur de América, que evidencian la coherencia de su carrera investigadora. También lo hacen sus publicaciones con capítulos de libro en 12 calles, Silex Iberoamericana Verbuer y otras de carácter internacional como Pontificia Universidad Católica de Perú, Carolinum de Praga, la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos de París, y es autor de la monografía Los negocios de la esclavitud, tratantes y mercados de esclavos del Atlántico Ibérico, publicado en 2018. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de La Habana, de Oriente en Santiago de Cuba, en la Universidad Azuay en Ecuador, la Universidad de Liverpool, Nova de Lisboa, la Academia Dominicana de Historia, la Nacional de Trujillo en Perú, de Turabo y Ana G. Méndez, ambas en Puerto Rico. Ha participado en congresos de carácter nacional e internacional, principalmente en España, Brasil, Puerto Rico, Praga, Portugal, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ha dirigido 4 tesis doctorales, todas ellas con cum laude, así como TCM y TCG en relación con sus temas de investigación. Ha formado y forma parte del comité evaluador de revistas como Culture and History Digital Journal del Instituto de Historia del CSIC, la revista Temas Americanistas de la Universidad de Sevilla y la revista Tempo de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, entre otras. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bienvenido. Muchas gracias por la extensa y bueno, muy extensa porque uno se hace mayor, básicamente, presentación de mi persona, ¿no? Yo quiero empezar, lógicamente, agradeciendo a los organizadores del evento la muy amable invitación a la que me hicieron, que por supuesto acepté inmediatamente. Por 2 cuestiones distintas. Primero, porque ya estaba leyendo el libro de Juan José, así que no me ha supuesto un esfuerzo extraordinario. Y en segundo lugar, porque todas las iniciativas de que los jóvenes investigadores en España pues lleven a cabo, desde luego que gozan de mi atención prioritaria, porque todos hemos sido en algún momento jóvenes investigadores, todos sabemos las dificultades que tiene investigar en España. Y todos los campos que se abran para hacer posible la comunicación, ¿no? y la creación de conocimiento, pues desde luego que cuentan con mi ayuda. Hay 5 tesis doctorales, se ha definido una, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a actualizar el currículum, o sea, ya solo actualicé lo último que había publicado. Pero sí, sin los jóvenes, sin jóvenes investigadores no hay ciencia, y sin masa crítica no hay ciencia. Y por lo tanto, a pesar de todas las dificultades que tenemos en España, no solo en España, pero hablamos de España, pues lógicamente hay que tratar de solventarlas, ¿no? Y a veces una comunicación pues, puede suponer un balón de oxígeno intelectual, académico, en momentos más complicados de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, voy a comentar brevemente, tampoco con mucha precisión, el trabajo... profesor Belmonte, si me permite, voy a presentar al profesor Juanjo Ponce y ya le damos la palabra a usted y ya sabe que tiene 20-30 minutos para la intervención, perdóneme. No, por favor. Muchísimas gracias. Tengo el placer y el honor de presentar al profesor Juanjo Ponce, que además de ser un gran académico al que admiro, yo creo que se ha convertido en un buen amigo, porque me ha ayudado muchísimo en estos últimos tiempos, lo cual también demuestra su calidad humana. El profesor Juan José Ponce es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, es máster en Historia
por la prestigiosa Universidad de Pensilvania y en la misma institución leyó su tesis doctoral en el año 2011 titulada Social and Political Survival at the Age of Empire, Spanish Local Elites in Española, teniendo como directora de tesis o main advisor a la profesora Kathleen Brown y en su comité de tesis al profesor Antonio Feros y a Tamara Walker. Ha sido asistente de enseñanza en la misma universidad, ha sido también asistente de investigación, coordinador del programa de etnohistoria en la misma Universidad de Pensilvania, ha sido undergraduate advisor en el programa de Latin American and Latino Studies en la misma universidad, luego fue full instructor of history en el Department of Latino and Hispanic Caribbean Studies en Rutgers University. Ha sido Visiting Assistant Professor en el Department of History en St. Lawrence University entre 2012 y 2015 y desde el año 2015 es Assistant Professor of History, profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia en la Universidad de Alabama y hasta hace 2 semanas, creo, prácticamente, recibió la muy buena noticia de que había sido promovido a Associate Professor, lo que en España es profesor titular de universidad, en el mismo Departamento de Historia de la Universidad de Alabama. Sus intereses enseñanza e investigadora son Latinoamérica, la historia colonial y contemporánea de Latinoamérica, la historia del Caribe, la historia atlántica y la diáspora africana en el Atlántico español. Es autor del libro que hoy tenemos el placer de comentar y de presentar, Islanders and Empire, Smuggling and Political Defiance en la Española entre 1580 y 1690, que ha sido publicada por la prestigiosa Cambridge University Press en el año 2020, pero además es autor de varios capítulos de libro y también de artículos científicos en revistas indexadas y todas evaluadas por peer review. También ha participado en más de una decena de congresos internacionales y seminarios internacionales, ha presentado papers en casi 20 simposios y ha recibido múltiples becas, algunas de enorme competitividad, como la Benjamin Franklin Fellowship para realizar su tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania y diversos reconocimientos tanto a su labor docente como investigadora en su universidad. Asimismo, ha sido recientemente nombrado vicepresidente de la Latin American and Caribbean Section of the Southern Historical Association en este año 2021 y también electo secretario of the Atlantic Studies Section of the Conference on Latin American History, además de de múltiples honores que tiene y reconocimientos que tiene en su carrera y además es miembro de la Association of Caribbean Historians, Southern Eastern Council of Latin American Studies o the Latin American Studies Association. Y sin más, le damos de nuevo las gracias por estar con nosotros, habernos elegido y haber aceptado el poder presentar su obra con nosotros. Y le doy la palabra al profesor José Luis Belmonte, al que yo respetuosamente he cortado hace unos minutos. Lo siento mucho, le vuelvo a dar la palabra. Nada, has cortado con mucha propiedad porque había que presentar a la protagonista de la historia, ¿no? Así que nada, muy bien hecho. Voy a hacer, como os decía antes, ¿no? Voy a hacer una breve reseñilla del trabajo de Juan José y una valoración que creo que es de lo que se trata, ¿no? Para dar, digamos, después tiempo para conversar y para preguntar a Juan José. Desde mi punto de vista, Islanders and Empire es un trabajo absolutamente oportuno y necesario por muchos y variados motivos. El primero de ellos tal vez sea entender la realidad imperial española, en este caso, desde los sujetos históricos que construyeron el imperio. Muchas veces estamos muy acostumbrados a ver una historia excesivamente institucional sin tener en cuenta a los actores sociales que estaban en el terreno, que son finalmente los que van a construir el imperio, a favorecer unas ciertas políticas, a oponerse a otras políticas de la monarquía hispánica, en este caso, y establecer, digamos, un escenario no necesariamente ideado desde las Cortes o desde el Consejo de Indias, ¿no? Después hay un elemento que yo creo que es vital y es entender el contrabando
algo, una vez que fui a Cartagena de Indias, me dijeron, aquí se contrabandea hasta con el aire, o sea, y esto es en el siglo XXI. Entender el contrabando como un elemento de digamos, en base a la economía moral. Esto es, dadas las circunstancias en las que experimentó Santo Domingo desde la segunda mitad del siglo XVI y desde luego en el siglo XVII, contrabandear era algo absolutamente necesario para la supervivencia de la colonia y desde luego para el interés de los vecinos que allí estaban radicados, ¿no? Y el tercer elemento creo que es muy importante es completar un enorme vacío historiográfico que existe en historia de República Dominicana o de la isla de la Española, que va desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Es verdad que hay un gran número de trabajos que se centran en los primeros 50, 60 años de colonización hispana en la isla de la Española, pero tras el declive del sistema de plantación, del primer sistema de plantación que se implementa en América, que se radica en Santo Domingo, cuando eso fracasa, como Juanjo explica muy bien, por la irrupción del azúcar brasileño, entre otras cosas, ¿no? de la zona de Bahía, hay un enorme vacío. Un vacío extraordinario que parece que la historia dominicana se termina con las, entre comillas, Juanjo, no te enfades, las devastaciones o la despoblación de Santo Domingo a principios del siglo XVII, y ya nos metemos en el siglo XVIII inmediatamente, como si ahí en esos 100 años no pasase absolutamente nada. Cuando es un momento absolutamente crítico, absolutamente fundamental para la historia de la española, en tanto en cuanto residentes no hispanos se van a sentar en el occidente de la isla, y va a hacer posible que se cree una colonia, el Santo Domingo francés, que va a ser reconocida en 1697, ¿no? A través del Tratado de Ryswick por España, ¿no? O por la monarquía hispánica. Entonces, el trabajo es, yo os digo, absolutamente necesario porque hay un enorme vacío. Tenemos también hay otro trabajo que va a salir o que creemos que puede salir pronto, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? El de Mark Eagle, que también ha trabajado la audiencia de Santo Domingo en el 17, si mal no recuerdo. Mark ha hecho algunos trabajos sobre tráfico de esclavos, que a mí me interesan particularmente por mis líneas de investigación, pero el trabajo de Juan José, digamos que ha sido o está siendo pionero digamos, en ese estudio histórico sobre la que había sido y la que fue cabecera del Imperio Español en India durante los primeros años de colonización, y que en el siglo XVII aparentemente pues parece que se hunde en el mar, ¿no? Hay un elemento que a mí particularmente me interesa, y es cómo Santo Domingo, si bien va a ser una región, en el periodo que estudiaba el doctor Ponce Vázquez, una región periférica desde el punto de vista económico, va a tener una extraordinaria centralidad desde el punto de vista administrativo para todo el área del Caribe. La audiencia de Santo Domingo va a tener jurisdicción para buenas partes de los territorios americanos, antillanos y continentales, como Venezuela, si mal no recuerdo. Un aspecto que a mí me parece, y juega constantemente con el autor juega constantemente con esa dualidad, ¿no? Periféricos desde lo económico, centrales desde lo administrativo. Y a lo largo de su trabajo o del libro se muestra la importancia que tuvo la audiencia de Santo Domingo para el contexto del Caribe, pero también como un elemento de formación de oidores y de fiscales que después van a pasar a otras partes de América a desarrollar su labor, ¿no? Hay otro aspecto que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y es la extensión del contrabando a todas las capas sociales de la española, ¿no? El acceso a productos de contrabando que va a contribuir a la formación de jerarquías sociales. Y eso, digamos, cuando digo el acceso puede ser directo o indirecto, o bien a través de la introducción de esos productos dentro del mercado dominicano, o a través de la compra de manera indirecta en los mercados, ¿no? La extraordinaria
existencia de redes de contrabando, o de redes, yo no sé si llamarlo de contrabando, ¿no? Pero sí, como Antonio Vidal Ortega señaló, ¿no? La otra cara del comercio, o el comercio informal, ¿no? Pero es cierto que ese comercio informal, o fuera de la legalidad vigente, va a ayudar a articular económicamente no solo la Santo Domingo, no solo la letra española, sino articular económica y socialmente a todo el Caribe. A mí siempre me ha pasado con el trabajo de Juan José, me pasó también con un trabajo también sobre República Dominicana, pero del siglo XIX, el de Anne Eller, We Dream Together. Entender estas realidades en base a lo que Germán Cardoso Galoé, un historiador venezolano ya tristemente fallecido, denominó como región histórica. Esto es, por encima de la soberanía, por encima digamos, de quién fuera súbdito de quién, lo interesante es la complementariedad de intereses económicos, sociales y políticos a nivel local. Y eso muchas veces hace saltar por los aires los intereses de las diferentes monarquías, no solo de la monarquía española, sino también de la francesa, de la inglesa, de todos los actores sociales y de las potencias que estaban rivalizando en el marco del Caribe, ¿no? Hay otro elemento que me parece de singular importancia y es el doctor Ponce señala la necesidad de incorporar, para entender ese siglo XVII dominicano, entre comillas, como un siglo de crisis, incorporar la visión de los actores sociales. Esto es, y las dinámicas internas de ese mundo colonial. Esto es, no solo verlo en base a los intereses de la monarquía, sino en base a lo que se estaba realizando sobre el terreno. Y esto también me llevó a pensar en lo que significaron los aportes, o sea, cuando yo que no soy modernista, soy americanista, ¿no? Cuando uno estaba estudiando, ¿no? los grandes clásicos, los grandes maestros, y se trataba de interpretar la realidad americana en base a los flujos de metal que llegaban de Indias a Sevilla, en este caso, y Choñí, ¿no? Que, bueno, el siglo XVII es un siglo de gran crisis en América porque se están derrumbando los envíos de plata a América. Bueno, y aparecieron después los trabajos de Enrique Tánneter, de Heraclio Bonilla, de Carlos Sempa de Sadurian, que mostraron que básicamente se estaban articulando circuitos económicos internos en América, que se estaba fijando casi todo en América y que, lógicamente, a la península ibérica llegaban menos elementos, ¿no? Por tanto, para entender la realidad americana sí que es necesario, lógicamente, entender las relaciones entre las dos orillas del Atlántico, pero sobre todo entender lo que está sucediendo sobre el terreno. Y en ese aspecto, el trabajo de Juan José pues, es absolutamente extraordinario. Ya en un elemento mucho más centrado en el trabajo, no sé cuánto tiempo llevo hablando, me parece algo interesante y que yo he visto también en mis trabajos para un tiempo después, ¿no? La permanente tensión entre la capital, entre Santo Domingo y los pueblos o las regiones que están fuera de sus internos o de sus intereses, ¿no? En este caso, los pueblos del norte, ¿no? Donde digamos que esos vecinos que están dispersos por esa realidad isleña, muchas veces van a confrontar con la ciudad de Santo Domingo, con la oligarquía dominicana, con las autoridades coloniales, con la audiencia de Santo Domingo, porque la implementación de las leyes implicaba básicamente su ruina económica. Y era de justicia poder ganarse la vida decentemente, más allá de las leyes, ¿no? Y ahí Juan José, siguiendo a Bianca Premo, señala que el concepto de justicia en esta época pues, no era universal, sino que dependía de muchos factores distintos, de lo que se entendía en un lugar concreto, en una coyuntura determinada, como algo justo. Y lógicamente alguien que estaba en el norte de Santo Domingo, de la isla de la Española, bueno, pues comerciar con franceses, con holandeses y conseguir mercancías que desde Santo Domingo no se podían conseguir porque había quedado básicamente excluida o minorizada dentro de la carrera de Indias con muy pocos barcos que llegaban al puerto de Santo Domingo y los pocos barcos que llegaban manejados por intereses de comerciantes sevillanos, digamos, con unos precios exorbitantes, ¿no?
pues lógicamente, ¿a quién le voy a comprar una mercancía? ¿Al mercader sevillano que me lo vende 15 veces más caro? ¿O al francés que tengo ahí al lado de la puerta en el barquito pegando un cañonazo, avisándome de que ya ha llegado y que ya puedo ir a por la mercancía, ¿no? Entonces, esa realidad, ¿no? O mostrar esa complejidad o la percepción no necesariamente monolítica de la legalidad, de lo que era posible, de lo que era viable en Santo Domingo en el siglo XVI, finales del XVI y durante todo el siglo XVII, pues a mí me parece extraordinario. A mí particularmente me ha gustado muchísimo el libro, creo que es un aporte, ya he dicho, oportuno, necesario, pero además es un libro que está escrito de manera muy inteligente, con un manejo muy fino de la historiografía. En cada uno de los capítulos están los autores que tienen que estar. Pero además no solo están los autores que tienen que estar, es que están manejados con cierta o con gran maestría, ¿no? Desde el capítulo 1, donde se habla de los orígenes de la española, los orígenes coloniales de la española, ¿no? Donde están, bueno, trabajos muy recientes, como el de Erin Stone, ¿no? Me llamó mucho la atención que estuviese, lo acababa de recomendar en clase el mismo día que lo había leído. Digo, mira, aquí está, y había disfrutado muchísimo de la lectura, aprendí mucho, ¿no? Y eso es una de las cosas que quiero reconocer en esta reunión, en este café, y es de justo decirlo, el trabajo de Juan José me ha permitido aprender mucho, ¿eh? No siempre se puede decir esto, pero en este caso es así, ¿eh? El hábil manejo de la historiografía, a pesar, y su trabajo es bueno, es inteligente, a pesar de las extraordinarias dificultades para encontrar fuentes. Porque básicamente está radicado buena parte de su trabajo en lo que ha encontrado en el Archivo General de India. Pero hay mucha información que se ha perdido, vamos a decirlo así. No es que Juan José no lo haya encontrado, es que ya no existe. Y en base a la documentación que Juan José ha encontrado, pues ha armado un discurso muy bien escrito. Esa es otra de las cuestiones que yo creo que es de agradecer, ¿no? Esa forma la importancia del relato. No solo es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Si alguien quiere saber cómo atacó Drake a Santo Domingo, bueno, pues comiencen a leer el libro de Juan José y ahí está todo, ¿no? Pero de una manera no teatral, pero muy literaria, que hace muy atractiva la lectura del trabajo, ¿no? Por tanto, yo solo puedo agradecer a Juan José su trabajo, su esfuerzo, agradecer todo lo que he aprendido con él y animarlo a que saque otro libro lo antes posible. Esto ya es una provocación, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, déjenme que agradezca rápidamente a Héctor Linares y a la Asociación Española de Jóvenes Modernistas por organizar este evento y por invitarme a hacer eso, lo que dijo Héctor, la primera oportunidad que tengo de hablar del libro en España, ¿no? Lo cual la verdad es que es muy especial para mí. Gracias a José Luis Belmonte Postigo, porque como ven es un historiador digamos, como la copa de un pino. Y bueno, la verdad es que agradezco mucho a un tipo que sabe tantísimo sobre la historia del Caribe, ¿no? Que bueno, que haya pasado el tiempo leyendo el libro y que esté aquí con nosotros, ¿no? Lo agradezco muchísimo. Y bueno, también agradeceros a vosotros, todos los que están aquí presentes, porque yo me imagino que tienen ustedes muchas mejores cosas que hacer. Entonces lo que voy a hacer, si me permiten, es voy a hacer un par de observaciones, digamos, de punto de vista metodológico, pero digamos, bastante generales, y después yo quiero callarme para que la gente haga preguntas y yo encantado de contestarlas, ¿ok? Yo soy un gran fan de la historia social. De la historia social, digamos, desde el punto de vista, digamos, casi más tradicional, ¿no? Una historia social en la que se revelan, digamos, los vínculos personales, ¿no? Y los individuos están, digamos, en cada esquina del papel, ¿no? O sea, que tú puedes ver las historias de personas, ¿no? Esa es la historia que a mí me atrae, esa es la historia que yo encuentro interesante y esa es básicamente la que he intentado hacer con este libro, ¿no? Yo hice digamos, mi formación académica fue en Estados Unidos. Yo empecé en España como licenciado, pero después me fui a Estados Unidos y yo básicamente entré en la escuela graduada en Estados Unidos en el momento en el que, digamos, la historia atlántica estaba explotando, ¿no? Todo el tema de la historia atlántica. Y yo aprendí muchísimo de la escuela de la historia atlántica, ¿no? Me hizo realmente, digamos, salirme un poco de los márgenes a veces tan encorsetados que venía aprendiendo quizás a veces desde España, ¿no? Y pensar de una manera un poco más global, ¿no? Y fue extremadamente útil. Pero al mismo tiempo, pronto me di cuenta
de las cosas que no me gustaban de la historia atlántica tal y como se estaba haciendo o como se hace en general, ¿no? Como se estaba haciendo entonces en general, ¿no? Y una de ellas es precisamente en que el énfasis normalmente al nivel de la historia atlántica, y es una generalización lo que voy a hacer, o sea, hay muchas excepciones a esto, pero el énfasis normalmente en estas historias atlánticas estaba en conexiones, en conexiones, digamos, imperiales, en intercambio de ideas o de productos, o básicamente, digamos, el imperio como tal, y desde el punto de vista casi, se privilegiaba siempre la perspectiva que explicaba el imperio de por sí, y no necesariamente los rincones que se estaban estudiando, ¿no? Digamos, las zonas coloniales que se estaban estudiando. Y de esto, por supuesto, hay excepciones, pero a mí me atraía mucho, cuando iba a hacer una investigación, centrarme en un lugar y mirar, en vez de mirar, digamos, desde la perspectiva, digamos, de Madrid, por ejemplo, en este caso. Yo quería entender cuál era la perspectiva local de aquellos que estaban lejos de Madrid. Y cómo, desde alguna manera, esas personas que están lejos de Madrid están dando forma digamos, a la monarquía hispánica de manera tan directa, o a veces incluso más directa, que los tipos que están en Madrid. ¿Sabes? Entonces, eso digamos que fue una de las motivaciones a escribir este libro, ¿no? El pensar en la española, que como muy bien José Luis ha dicho, es uno de estos lugares que están completamente olvidados en el mundo de la historia colonial latinoamericana. Es casi que como que no existe, ¿no? El Caribe hispano en general es como no existe, con la excepción de Cuba. Cuba y Cartagena, ahora también, se está poniendo muy de moda, ¿no? Son las dos regiones, digamos, del Caribe que todo el mundo, que digamos que particularmente en Estados Unidos, ¿no? Porque los americanos están obsesionados con Cuba, siempre lo han estado. Pero Cuba y Cartagena son el centro, digamos, del Caribe hispánico, tal y como se concibe muchas veces por la historiografía, ¿no? Y mi intención es realmente de traer la atención a otros lugares que no son estos, ¿no? No son lugares que se entienden como centrales, ¿no? Y en esto me parece que hay un problema también de enfoque. Es que en muchos casos los historiadores tradicionalmente han pensado que los lugares importantes para entender el imperio eran los mismos que las personas en Madrid pensaban entonces que eran los lugares importantes del imperio. Entonces estamos, digamos, replicando, estamos reproduciendo, digamos, los modelos imperiales del siglo XVI y XVII para entender el mundo, digamos, colonial desde nuestra perspectiva actual. Y yo creo que eso es un error. Es un error porque en muchos casos las partes más representativas del imperio no son los lugares centrales, son los lugares marginales. Porque la mayoría del mundo colonial español era una región marginal. Y regiones como Cartagena, regiones como La Habana, regiones como Ciudad de México o regiones como Lima son las excepciones. No son realmente, digamos, no son la tónica dominante. Esas son las grandes excepciones. Y el resto son, de una manera mayor o menor, de alguna manera periféricas, ¿no? Entonces, para mí, me pareció el estudio del contrabando y la intersección, digamos, con la historia política e institucional de la española, me pareció una manera apropiada de llegar a este punto, ¿no? De alguna manera, porque todas las regiones son distintas y todas tienen diferentes motivaciones, pero me pareció que para la española este era un enfoque que funcionaba mejor teniendo en cuenta la gran falta, como también José Luis apuntó, de fuentes que existen. Yo creo que este trabajo habría sido imposible si los 2 años que me pasé en el Archivo de India. Y claro, no todo el mundo puede pasarse 2 años en el Archivo de India, y yo comprendo que en eso soy un gran privilegiado. Pero es el gran reto de trabajar en lugares como este, ¿no? Que las fuentes locales en gran medida no existen archivos notariales, los archivos de la audiencia para el 17 no existe absolutamente nada, o antes incluso, no nada, todo empieza en el 18, con lo cual los retos, digamos, de las fuentes son considerables, ¿no? Pero bueno, yo espero que los que hayan tenido la oportunidad de leerlo les haya gustado y estoy aquí a su disposición para responder cualquier pregunta que quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ponce. Como saben, ahora tenemos un periodo en el que pueden hacer preguntas, pueden hacerlo vía el chat o pueden abrir rápidamente el micrófono y hacerle una pregunta al profesor. Bueno, qué rápido, esto ha sido maravilloso. Tenemos una primera pregunta de Matías. Matías, si quieres puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Matías. Más que una pregunta, claro, cuando hablabas de los lugares importantes, a mí me vino a la mente las Islas Canarias, ¿no? Porque creo que muchas veces las fuentes
no las incluyen, porque no solamente tiene una importancia geoestratégica fundamental para lo que fue luego la conquista del Nuevo Mundo, por ser el lugar donde paraban antes de llegar a su destino, sino más bien porque hay diversas hipótesis también que hablan de que funcionó como un laboratorio experimental. Las islas en lo que es, por ejemplo, los cultivos, en todo lo relacionado también al mundo urbano. Yo recuerdo que tuve un profesor en la Universidad de La Laguna, aquí, Osvaldo Britos, que él, como motivo para que La Laguna consiguiese esa decoración de Patrimonio Histórico de la Humanidad, él argumentó de que también la organización de la ciudad sirvió para la posterior construcción de núcleos. Hacer mención en las bibliografías que hablan, ¿no?, sobre el mundo atlántico. A veces me falta un poco eso, ¿no? Sí. No, yo creo que cada vez más, y hay una historia, creo además José Luis quizás está en el lugar apropiado para hablar de esto, porque hay una corriente historiadora muy importante, ha habido en la Universidad de Sevilla, que precisamente quería resaltar la importancia de las Canarias, ¿no?, como un centro absolutamente fundamental para entender no solamente la expansión atlántica hispana, pero después el mundo colonial, porque digamos las Canarias era el lugar. Si estamos hablando de contrabando, en las Canarias era el lugar donde todo pasaba, ¿no? O sea, es el punto realmente de conexión entre África y lo que son las colonias, ¿no? Entonces, Mark Eagle tiene unos trabajos fantásticos precisamente que hablan cómo se falsificaban documentación en las Canarias constantemente, ¿no? O así que incluso David Witt está trabajando ahora en las Canarias como otro lugar que es extremadamente importante para entender ese nexo de conexión entre lo que es Europa, África y las colonias, ¿no? No, sin duda. Claro. Yo creo que vamos en esa dirección. Yo no sé, José Luis, ¿quieres decir algo al respecto? David acaba de publicar, de hecho, un artículo en Canarias sobre tangomangos en Tenerife, me parece que se llama. Y yo creo que es una de las cosas más espectaculares que yo he leído en mucho tiempo para entender cómo se articuló la trata esclavista desde Canarias en el siglo XVI. Chloe Ireton también, ya de manera más marginal, publicó creo que noviembre y diciembre de 2020 un artículo que ha sido premiado, de hecho, donde se cuentan, digamos, los pleitos de esclavizados en Sevilla y en Cartagena de India en el siglo XVI, pleitos para conseguir la libertad. Reclamando, digamos, que habían sido esclavizados sin tener guerra justa. Uno de los personajes que aparece es un personaje que a mí me pareció maravilloso, el caso. Un señor de Senegambia, musulmán, que decide ver cómo es el mundo cristiano, se va con un cristiano, se va a Canarias, creo que estamos hablando del año 1528 o 30, va a Canarias, se encuentra con una armada que va para Venezuela, no me acuerdo de cuál era el conquistador, lo esclavizan y se pega 2 años en Venezuela hasta que se muere casi todo el mundo y se tiene que volver a Sevilla. Y cuando llega a Sevilla el tipo reclama, oye, que yo soy libre, que no me capturaron en justa guerra, que es imposible el rescate, que yo lo hice voluntariamente por conocer. Bueno, y es Canarias el punto que hace posible esta esclavización ilegal en este caso, ¿no? Pero sí, Germán Santana tiene trabajos muy interesantes también para la vinculación con África, ¿no? O sea, Canarias es verdad que tiene una dinámica interna, historiográfica y académica, pero que desde luego resuena no solo en la península, sino también al otro lado del Atlántico, ¿no? Claro. Muchas gracias. Por cierto, he puesto algunas de las personas que hemos mencionado, las he puesto ahí en el chat, por si alguien tiene algún interés. David Witt, Chloe Ireton y Mark Eagle. Y el nombre del artículo de Mark Eagle que habla precisamente sobre este tema, ¿no? de las Canarias, Chasing the Avenza. Voy a hacer una preguntita y después le voy a dar la palabra a Paula Barbero, que tiene puesta la mano levantada. Matías, si puedes quitar la manita, estas manitas amarillas que tenemos de los Simpson que nos indican que quiere hablar. Y mi pregunta tiene que ver, lo ha referido antes el profesor Belmonte,
pero para que nos hables un poquito más, porque conozco, no porque yo lo haya estudiado, porque soy un total ignorante en esta cuestión, más allá de lo que haya podido leer y tu libro, pero conozco por gente que ha trabajado la española, ¿no? Y como lo ha referido, como digo, el profesor Belmonte, estudiar la española a veces es muy complicado por la falta de fuentes, ¿no? Porque se han quemado, porque se han perdido, etcétera, ¿no? Porque muchas también de estas fuentes a las que se puede acceder son parroquiales, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es si a lo largo de la construcción intelectual y de construcción también del corpus archivístico para enfrentarte luego a la escritura de esta obra, si te has encontrado, como entiendo que sí, problemática de este tipo, de tener una idea, no poder encontrar las fuentes que tú querías en la española. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cuáles han sido? ¿Y cómo has podido solventar esta falta inesperada a veces, ¿no? de fuentes, ¿no? Si has, como ha dicho el profesor Belmonte, has recurrido a lo que hay en Sevilla, si te has ido a otros archivos, a otras regiones. Creo que como historiadores jóvenes esto de las fuentes y el enfrentarse a esta gran problemática de encontrar lo que uno ansía es de interés. Muchísimas gracias. Gracias. Con esto a la hora de montar proyectos de investigación, uno siempre hace sus planes, ¿no? Uno tiene su proyecto, uno tiene sus ideas, pero realmente después, al final, es el archivo el que decide, ¿no? Y uno tiene que tener un poco la flexibilidad mental para no dejarse un poco, para no estar demasiado pegado al proyecto que uno hizo, que realmente es una ficción que te inicia, que te empuja al archivo, pero después el archivo es el que dicta realmente lo que es posible, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues mi mayor frustración con el tema de archivo en la española ha sido siempre mi habilidad para encontrar, digamos, testimonios e información relativo a personas de origen africano, ya sean esclavos o libres, ¿no? Entonces, he intentado, uno de los grandes, uno de mis mayores esfuerzos a la hora de realizar el trabajo ha sido intentar traer esas personas y que estén siempre presentes de alguna manera o de otra, ¿sabes? Porque estaban allí, porque sabemos precisamente que la gran mayoría de la población en la española era de origen africano, ya sea nacidas en la isla, lo cual es lo más corriente a medida que pasamos durante el siglo XVII, o traídos de África, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera hacer siempre referencias que en muchos casos son, digamos, no son tan centrales como me gustaría que fueran en los documentos que hay en India, ¿no? Están ahí siempre, pero uno tiene que estar prestando atención porque es fácil no verlo. Si uno se centra demasiado, si uno tiene demasiado puesto el ojo en otra cosa, es fácil que se te pasen, ¿no? Y eso ha sido quizá mi mayor frustración es esa, ¿no? Estoy ahora mismo trabajando con fuentes, como has dicho, parroquiales. Y las fuentes parroquiales son bastante más ricas. De esas hay algunas en Santo Domingo. Pero es una cuestión de historia social. Pero la metodología para trabajarla es de historia social de los años 70. Es básicamente tener que insertar este tipo de información en una base de datos e intentar de nuevo, de alguna manera, sacar información y hacer preguntas a esa base de datos para intentar sacar algunas conclusiones, ¿no? Es un trabajo bastante es tedioso, ¿no? Es bastante complicado. A veces es muy interesante, pero eso es de meter cosas una a una, ¿no? Línea, una cada línea. Eso sí es lo más importante. Después, por supuesto, archivos notariales, ¿no? Que yo siempre estoy extraordinariamente celoso de todos mis compañeros latinoamericanistas que trabajan en el Yucatán o trabajan incluso en lugares que son realmente marginales, ¿no? O trabajan en Quito o trabajan en lugares que desde el punto de vista, digamos, de la monarquía hispánica no son, digamos, centrales, pero por cuestiones de la climatología o del lugar o de la suerte en muchos casos, ¿no? Existen archivos notariales completos o casi completos o parciales. En la española no existe absolutamente nada de eso. O sea, fuentes locales realmente para el 17, excepto los archivos parroquiales, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, todo lo que tiene son las cartas que manda la gente desde Santo Domingo, los gobernadores y los oficiales, las cartas que mandan, la competición que existe en Santo Domingo, como reflejo en el libro, de gente continuamente escribiendo cartas para presentarse de manera favorable y, digamos, tachar a sus enemigos como son todos unos desgraciados. Y básicamente ser consciente de las dinámicas que te encuentras en los documentos. Los documentos son todos como
una gran actuación, ¿no? Esos son grandes actores. Hay que mirarlo, digamos, muchos de estos documentos como una representación artística, ¿no? En la cual la persona que escribe sabe perfectamente quién es su audiencia y está haciendo un papel, básicamente, ¿no? Eso yo creo que son... Y después el hecho de que en muchos casos la documentación está muy dividida, ¿no? O sea, que uno tiene que estar papel por papel a ver qué encuentra. Es malo para la española, pero sospecho que es mucho peor, por ejemplo, para Puerto Rico. Para Puerto Rico en el siglo XVII es mucho peor, que incluso que la española. O sea, que hay lugares en el Caribe que lo tienen peor incluso que la española, creo. Muchísimas gracias, profesor Ponce. Le voy a dar rápidamente la palabra a Paula Barbero, que tenía la mano levantada, y les animo a todos los demás que mientras que Paula formula su pregunta y el profesor Juanjo Ponce la responde, pueden escribir sus preguntitas mediante el chat o levantar la mano que tienen en el lateral superior de la pantalla. Muchas gracias. Encantado de responder preguntas, incluso si no les gustó el libro, ¿eh? Yo encantadísimo, no tengo ningún problema. Me encantaría poder saber qué es lo que no les gustó. Actitudes críticas, entonces, están también bienvenidas. Totalmente, totalmente. Primero que nada, dar las buenas tardes a todos. Espero que se me oiga correctamente. Felicitar al profesor Ponce por su libro. Agradecerle, por supuesto, que esté aquí. Y también a la presentación del profesor Belmonte. Yo voy un poquito en la línea de Matías. Soy investigadora doctoral de la isla de Tenerife, aunque mi perspectiva es desde el estudio de las familias, de la demografía histórica, entonces no puedo hacer grandes contribuciones a usted, como bien podrá entender. Sí es verdad que me voy a sumar, apoyo la perspectiva que usted defiende, desde la importancia de las periferias, obviamente, y que tampoco podemos aplicar los mismos sistemas, los mismos métodos de análisis que aplicamos en las zonas centrales o en las zonas de la metrópolis, ya que el universo de las islas, de los archipiélagos, es completamente distinto a lo que podemos encontrar en la península ibérica o en otras regiones de Europa. Respecto al contrabando, obviamente en las islas estaban infectadas de piratas, así queda siempre muy bien asentado en la documentación de la época. Teníamos nuestras costas, las visitaban piratas berberiscos, corsarios patrocinados por la monarquía inglesa, que esto provocaba y no solo atemorizaba a la población canaria, y también que provocaba que el campesinado de pie tuviera que estar armado, a veces coger los útiles de labranza para poder hacer frente a estas invasiones que eran constantes en los diferentes puertos naturales de la isla de Tenerife, por ejemplo, que es la que yo conozco con mayor propiedad, y a veces atacando poblaciones realmente pequeñas, ¿no? Que no era la capital del archipiélago, no era la capital de la laguna, no era el gran muelle, el gran puerto comercial de Santa Cruz de Tenerife, que unía, como ustedes muy bien han dicho, a los tres grandes continentes. A mí también me llama mucho la atención porque yo trabajo con padrones y aún en el siglo XIX encontramos esclavos trabajando en la ciudad de La Laguna, pero no solo esclavos africanos, que es lo que suele ser normal o lo que pensamos que vamos a encontrar en la documentación, sino que encontramos esclavos procedentes de las colonias americanas, como Cuba, Puerto Rico, que a mí, claro, una joven investigadora, pues me llamaba la atención y ahora uno se va familiarizando. También recomendar al catedrático en Historia de América por la Universidad de La Laguna, como no podía ser de otra manera, tiene grandes investigaciones para el caso de América y las colonias, el profesor Manuel Hernández. Y bueno, por mi parte, nada más que decir, solo agradecer. Y bueno, estoy encantada de poder aprender esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, a Manuel Hernández está en la bibliografía, lo cito porque es fundamental. Y además él ha trabajado mucho el Caribe también. Sí. Trabaja mucho el Caribe. Es un señor que está realmente en muchos sitios, digamos, desde el punto de vista intelectual. Está en las Canarias, sin duda, pero está también en otros muchos lugares, en Venezuela, en la Española. O sea, es un señor que realmente tiene un trabajo realmente extenso, ¿no? Muy extenso. Sí, no, creo que lleva razón. Y en muchos casos, yo creo que incluso las poblaciones rurales sufrían probablemente, por lo que yo he podido ver en relación a casos que tengo estudiados,
y un artículo que tengo que va a salir dentro de pronto, las poblaciones rurales parece ser que sufrían casi más que esto, más que nada porque muchos de los piratas que llegaban buscaban habituallarse, ¿no? Porque iban de camino a África o de camino, entonces el tema del ganado, todo este tema estaba siempre en peligro, ¿no? O sea, la población rural de las Canarias estaba continuamente con las armas en mano, como decían los documentos entonces, ¿no? Porque es que no había manera de mantener a esta gente fuera. Y era, claro, es que está justo, digamos, cuando las Canarias que está justo en medio digamos, de la gran autopista que lleva tanto a África como al Nuevo Mundo. Entonces, que es inevitable para cualquiera, ¿no? En ese entonces. Yo creo que nos necesitamos más trabajo de este tipo, ¿no? Que realmente sitúan las Canarias desde un punto de vista atlántico, ¿verdad? Desde un punto de vista ya no solamente, porque yo creo que hay un trabajo que hacer y es un trabajo serio y difícil. Es un trabajo digamos, de archivos por toda Europa y ver qué sabemos de las Canarias en todos estos archivos, porque nos saldría, yo creo, un trabajo de historia atlántica increíble, absolutamente increíble. José Luis. Voy a bajar la manita. No, es que acabo de recordar que acaba de salir un libro editado aquí en la Universidad de Sevilla, donde yo participo, pero no hablo de mí, sino de un capítulo de Manuel de Paz y Consuelo Naranjo, que se llama Bajo el Sollado, traslados de esclavos de Tenerife a India, segunda mitad del siglo XVII. Y ahora básicamente los esclavos que van dentro de la carrera de India, que muchas veces no están cuantificados. Bueno, pues en este trabajo pues, se han tomado el tiempo y la dedicación para cuantificar, ¿no? Porque evidentemente Canarias es algo vital para entender la realidad americana en general. Canario, la fundación de Montevideo se hizo con canarios. En Luisiana, ¿cuántos canarios hay? En Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en todas partes hay canarios. Entonces, lógicamente, hay que mirar a las islas Canarias, a las afortunadas, ¿no? Por supuesto. Y nada más, ya me callo. Es que acababa de recordar, pongo el título del libro, por si les interesa, bueno. Ha salido hace un mes, el ISBN lo tiene de 2020. ¿De acuerdo? Es un libro de editado por Manuel Fernández Chávez, Rafael Pérez García y Eduardo Franza Paiva, ¿no? Y ahí está ese texto. Tendremos que traerlos, tendremos que invitarlos a los cafés. También quería decirle al profesor Ponce que no sé si en otros lugares nos han encontrado, pero en la documentación que yo he manejado tenemos muchos recuentos sobre el armamento que disponía el pueblo, ¿no? Claro, qué interesante. Sí. Y luego también hace muchos años se celebra entre Canarias y América los coloquios canario-americanos que hacen este esfuerzo por conocer, ¿no? Por poner en el mapa lo que son los estudios atlánticos. Sí, sin duda. Hay mucho hecho y mucho por hacer, ¿verdad? Le voy a dar la palabra a Marina Perruca, que tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias por la intervención. Me ha gustado muchísimo, además para mí es completamente desconocido. Mi pregunta es de carácter metodológico y es que si cree que el futuro de la investigación de los territorios de la monarquía está precisamente en cambiar la perspectiva y estudiarlo desde el ámbito local, pero sin caer obviamente en las historias locales, que también es el problema que existe. Sí. Porque precisamente yo, que me dedico a la historia de Italia, que es completamente distinto, pero también he visto la necesidad de estudiar desde allí y ver, o sea, cambiar la perspectiva. Sí. No desde Madrid hacia allí, sino desde Italia hacia Madrid, que yo creo que es lo que... Esto es lo que, en parte esto es lo que David Armitage, ¿no? Llamaba la historia cisatlántica, ¿no? O sea que yo no estoy inventando nada nuevo. O sea, de alguna manera, lo que sí que creo que estoy haciendo ligeramente distinto es que en la historia cisatlántica, digamos, básicamente que es la historia desde un lugar, mirando desde un lugar hacia el Atlántico, ¿no? Mirando desde un lugar en el Atlántico a las conexiones, digamos, imperiales, ¿no? Entonces, la situación, digamos, del historiador, del punto de vista, es realmente no en un lugar central, digamos, sino en una colonia y mirando a las conexiones que se establecen desde ese punto, digamos, que cruzan el Atlántico, ¿no? O que cruzan las colonias americanas, ¿no? Yo creo que hago algo parecido a eso,
pero yo no estoy tan interesado, por ejemplo, en investigar cuáles son esas conexiones, sino simplemente apuntar que esas conexiones existen, que están ahí, pero yo lo que quiero es, en vez de utilizar el estudio, digamos, de un lugar como excusa para hablar de las conexiones atlánticas, yo quiero decir que las conexiones atlánticas existen y ahora vamos a profundizar en la historia local y ver cómo esa historia local está de alguna manera influenciada y cómo influencia al mismo tiempo lo que está pasando en otro sitio. O sea, es ligeramente distinto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la buena historia social tiene que hablar de personas y tiene que realmente hablar de la realidad social digamos, a nivel del suelo, ¿no? O sea, realmente ver cómo una sociedad se forma y cómo una sociedad cambia durante el tiempo y ver cómo esta sociedad está conectada con otros lugares, ¿no? Y yo creo que ahora estamos, desde el punto de vista metodológico que tú apuntas, estamos en un momento, digamos, de la historiografía y digamos, de la profesión de historiador en el que esto es más posible que nunca. Porque como tú bien has apuntado, hace 30, 40, 50 años existían muchas historias locales, pero no pasaban de eso. Era un estudio realmente de lo que pasaba en un sitio sin realmente hacer conexiones con ponerla, digamos, en un contexto más amplio, ¿no? Yo creo que lleva razón, yo creo que es el momento realmente de seguir haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Que yo no digo que los haya inventado yo, que mucha gente los está haciendo, pero yo creo que para mí, como historiador social, yo creo que estos para mí son los más interesantes, ¿no? Y por supuesto, en el gusto, cada uno tiene sus cosas, pero me parece a mí que para entender realmente sociedades y sus conexiones, digamos, más allá, yo creo que esta metodología es bastante útil, ¿no? Hay que tener un ojo en el suelo y otro realmente en lo que está pasando alrededor. Pero para mí lo importante es eso, es profundidad, es una profundidad analítica más que realmente quedarse en la superficie para apuntar estas conexiones, ¿no? Atlánticas. Ahí realmente están las preferencias del historiador, por supuesto, el tipo de trabajo que quiere hacer y qué tipo de fuentes existen. Todo eso influencia realmente, por supuesto, el tipo de producto, digamos, historiográfico que sale, ¿no? Muchísimas gracias, Marina. Gracias. Bueno, no sé si vas a contestar. No, si es que estoy de acuerdo. Sí. Es verdad que, claro, veo la dificultad en el caso de que no haya fuentes locales para hacer este estudio inverso, ¿no? Porque en mi caso hay pocas, pero hay alguna. O sea, no solo la documentación oficial de la monarquía, sino que realmente se encuentra, hay documentación local y te permite no solo estudiar la historia social, sino la historia política. Claro. O sea, las relaciones del poder local con el poder de la monarquía. Pero sí, a mí es que me interesa especialmente Claro. Otro... José Luis creo que quiere decir algo también. Pero era una pregunta para ti. Okay. Y del libro, además. O sea, es una pregunta para ti, pero es una pregunta que yo también me hago para mí. Sí. Creo que es en el capítulo, para mi trabajo, y bueno, ahora lo cuento, ¿no? En el libro, que existe en papel, por lo visto. Sí. Este pobre no lo recibió nunca. Jamás recibió el libro en papel. En tu trabajo, creo que es en el capítulo 4, estoy hablando de memoria. Sí. Hablas de, cuando estás hablando de los instrumentos, de las herramientas de poder, ¿no? Y de cómo algunos de estos personajes de la oligarquía están instrumentalizando a sus esclavizados, ¿no? Para hacer lo que les dé la gana, básicamente. Hablas de política racial, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Y es algo que me llama la atención, porque no lo tengo tan claro, pero también me llamó la atención del libro de Alejandro de la Fuente y Ariela Gross, Becoming Black, Becoming Free, ¿no? Que no lo he leído todavía, pero sí. También se habla de raza y de la construcción de la raza, ¿no? ¿Creéis que podríamos hablar? Es que no lo sé, y estoy siendo absolutamente honesto. ¿Creéis que podemos hablar de raza en el siglo XVII? O sea, no sé, el término como calidad, por ejemplo, me parecen más cercanos a ese momento. Es verdad que la raza o el racismo es una construcción social, lógicamente, que va a tener muchas fuerzas desde la segunda mitad del siglo XVIII y ya desde luego en el XIX,
Pero, ¿podríamos hablar de política racial en el siglo XVII? Esa es mi pregunta. Sí, porque, pero la pregunto honestamente porque no tengo la menor idea. No, entiendo. Mira, qué bueno que estoy en mi oficina, que con esto de la pandemia ya puedo estar en mi oficina otra vez y tengo los libros todos aquí. Entonces, a medida que me van haciendo la pregunta, voy sacando libros como ejemplo. Esto es una pregunta que por supuesto, que se han hecho otras personas, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, el libro de Marielena Martínez, Genealogical Fictions, es un gran clásico. Este es un libro que cualquier persona que esté interesada en el mundo de raza, hay que leerse este libro, porque además hace un puente importante en lo que es concepciones de raza en la península ibérica y cómo se transforman en el Nuevo Mundo, ¿no? Y ella tiene una gran defensa, digamos, en este libro, sobre hablar de raza realmente hasta el siglo XIV, el siglo XIII. O sea, ella solo lleva, el concepto de raza se lo lleva hacia atrás, desde el punto de vista analítico y digamos, metodológico, ¿no? No, por supuesto, quizás a la hora de hablar de lo que está pasando, digamos, en el suelo, o cómo las personas hablan de estos temas en el momento, quizás esos son los términos, el término como calidad, esos son los términos que aparecen. Ella defiende que debemos hablar de raza, porque raza como la raza, o sea, el concepto de raza, digamos que ha variado durante el tiempo, que nunca se ha mantenido estático. Entonces, tradicionalmente los historiadores tenían mucho miedo a hablar de raza antes del siglo XIX porque el concepto de raza, digamos, desde el punto de vista darwinista, social, todo esto, digamos que es el más moderno, no es el concepto moderno de raza. En el concepto moderno de raza, tal y como demuestra ella en el siglo XVI y XVII, está muy influenciado desde el punto de vista religioso. Es la religión, desde el punto de vista central, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre que tengamos en cuenta, siguiendo un poco su razonamiento, siempre que tengamos en cuenta que el concepto de raza es un concepto que no es estático, sino que está continuamente cambiando durante el tiempo y que digamos que está sujeto precisamente a esos cambios, lo podemos usar siempre que lo definamos, que es lo que nos referimos con ese término, ¿no? Y después me referiste al tema de la política racial, ¿no? Y para mí una gran influencia para esto fue el libro este de Sherwin Bryant, que se llama Rivers of Gold, Lives of Bondage. Uno de los grandes contribuciones, yo creo, de este libro es hablar de la esclavitud no simplemente como accesoria a creación del imperio, pero es central a la creación del imperio. O sea, la esclavitud no es algo que pasa anexa, digamos, al imperio español. Es constitutiva, es central digamos, a la formación de ese imperio. Y digamos, el gobierno de las colonias se hace a través, precisamente, de ideas raciales y a través de la esclavitud. La esclavitud es un pilar fundamental, digamos, de la constitución, no solamente del Imperio Español. Realmente yo creo que esto se puede entender a cualquier otro imperio, pero es cierto en el español también, ¿no? Entonces, yo no sé cómo tú lo ves. A mí esto me parece bastante interesante, ¿no? Esta idea de que raza como concepto, digamos, también que tenemos que historizar y que cambia y que evoluciona, ¿no? A medida que estamos hablando del siglo XIII, XIV, XVI, XVIII o XIX. Tenemos una pregunta en el chat y la voy a leer y luego le doy la palabra a Paula Barbero, que tiene la mano levantada. Cristian Sánchez, de la Universidad de Málaga, escribe: buenas tardes, me ha encantado la intervención. Me gustaría saber, siendo lego en la materia, cuáles eran los bienes con mayor posibilidad de ser objeto de contrabando en la española durante estos años y si existía un mercado regulado. Gracias. Es verdad, siempre estamos hablando de contrabando y raramente hablamos de lo que se contrabandea, ¿verdad? No, es una gran pregunta. Desde el punto de vista local, lo que se produce, digamos, en la española durante el final del siglo XVI y después del XVII es algo de azúcar. Azúcar se sigue produciendo y nunca va a pararse de producirse azúcar. La española, digamos, la primera gran sociedad esclavista, digamos, organizada alrededor de las plantaciones de azúcar de las Américas, ¿no? En eso también es fundacional. Y hasta 1550, 1560 el azúcar lo es todo. Y luego empieza a decaer precisamente por algunas de las razones que José Luis ha mencionado, ¿no? Pero el azúcar va a seguir siendo importante y es un bien preciado. Entonces, el azúcar se comercia, el jengibre se convierte en un producto bastante importante en la segunda mitad del XVI y principios del XVII, y va a continuar como siendo un producto importante, pero el producto rey realmente son los cueros, el cuero de vaca.
El cuero en este momento de la historia moderna, por el tema bélico que tenemos en Europa y todo esto, es extremadamente cotizado para todo tipo de instrumentos, de armamento, desde sillas de caballo, todo lo que puedas imaginarte que se hace con cuero en este momento es extremadamente preciado en Europa. Y entonces el precio del cuero va a ser bastante alto, precisamente por las demandas de la política europea, ¿no? Entonces este es el producto rey, esto es lo que ellos venden. ¿Y ahora qué es lo que compran? Pues esclavos africanos, sin duda, es uno de los elementos, porque la llegada, digamos, de barcos esclavistas a la española era bastante tépido, no llegaban muchos realmente. Y después, lo más importante en tema de productos son productos ropa, ya fueran telas de todo tipo, productos cámbricos, sedas de China llegaban también a veces de contrabando a través de Veracruz y Acapulco. Todo tipo de material digamos, para hacer ropa, además de accesorios como sombreros, pañuelos, cosas, digamos, un poco más elaboradas, ¿no? Pero estos son los productos más importantes. El Caribe es un clima terrible para la ropa y de muchas maneras, como sabemos, el aspecto exterior lo es todo en esta sociedad barroca, ¿no? Realmente es lo que marca las diferencias sociales entre digamos, la élite y los que no son élite. Y muchas veces los que no son élite usan precisamente las ropas como retos realmente a las estructuras jerárquicas de la sociedad, ¿no? Entonces, la ropa es el bien más preciado que se vende en ese momento. Esclavos y ropa. Continúa la pregunta y dice, aquí en Málaga, ya sabemos que aquí somos la patria chica en Andalucía, aquí en Málaga, en la zona de la Axarquía, teníamos lamentablemente los denominados ingenios. Se exportó este modelo a la española, desde los ingenios de la española se producía contrabando. En cuanto a la presencia esclava, ¿estos también participaban en este modelo red de contrabando? Gracias. Si te refieres a ingenios de azúcar, los ingenios de azúcar, digamos, en la española, el origen primero, sin duda, la influencia mediterránea es extremadamente importante, ¿no? Para la difusión de lo que es el cultivo de la caña, ¿no? Desde Granada, Málaga, todo es un elemento importante. Pero yo diría que la conexión más directa es las Canarias y las Azores. Y bueno, Santo Tomé, ¿no? O sea, son estas, digamos, islas atlánticas, son las más importantes para explicar el salto final a lo que son las islas del Caribe, ¿no? Pero sin duda la zona mediterránea es muy importante como un nexo, digamos, en este avance de la agricultura de plantación hacia el oeste, ¿no? Después, la segunda pregunta, sí, los esclavos desde luego participaban en el mundo del contrabando. En el capítulo 2 del libro, básicamente hay bastante en los esclavos participando, digamos, a petición, digamos, bajo órdenes de sus dueños, ¿no? Y en muchos casos son los que están más expuestos a ataques piráticos y todo este tema, ¿no? Porque, digamos, muchas veces el comerciante y el pirata son, digamos, como sombreros que diferentes personas, que la misma persona lleva en diferentes momentos, ¿no? Dependiendo de cuáles son las relaciones, digamos, la situación en el momento, un mercader europeo puede ser mercader o puede ser pirata, ¿no? Entonces, los que encargados realmente de llevar, por ejemplo, los cueros a la costa para intercambiarlos son normalmente esclavos. Y son ellos normalmente los encargados de cruzar la isla en recuas de mulas, acaparando producto para después llevar a la costa y venderlo, ¿no? Entonces, los esclavos estaban bastante involucrados. También tenemos hay evidencias de africanos libres que también participaban, ¿no? Ya sea como tangomangos, ¿no? Que es la palabra que se usaba mucho en la española, ¿no? Digamos, como intermediarios, ¿no? También. Entonces, sí, estaban muy integrados, digamos, en la economía de contrabando. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ya a Paula Barbero, que lleva ya un ratito esperando. Perdona las molestias, Paula. No, nada, yo solamente quería hacer un comentario a raíz del profesor Belmonte en cuanto a cuando nombró el tema de la calidad, ¿no? Yo personalmente la documentación de la época entiendo que he asumido que, bueno, siempre me he encontrado con el término de calidad, de raza, en el siglo XVIII y XIX yo no lo he encontrado. No.
Y entiendo que hace alusión al estrato social de ese individuo, ¿no? Entonces, en la documentación que yo manejo, te informa del color de la piel, ya si es pardo, como ellos lo denominan, no es negro, y también cuando son expósitos, ¿no? Cuando son personas que al nacer fueron abandonadas. Y este hecho, por ejemplo, a mí lo que me permitió seguir la trayectoria vital de los niños expósitos, o sea, ya adultos, ¿no? De que habían sido abandonados al nacer, y me permitió seguir, como digo, la trayectoria vital y su inserción en la sociedad, ¿no? De aquellos individuos, los pocos que llegaban a sobrevivir. Era eso, nada más, señalar eso, porque me vino enseguida a la cabeza. ¿Sí? No, llevas totalmente razón. Yo no creo que el término raza no se va a encontrar normalmente en el siglo XVI o incluso o antes o incluso después, ¿no? Ese término no existe, pero como historiadores, desde un punto de vista analítico, el concepto de raza existe, aunque ellos no utilizaran esos términos para describirlo, ¿no? Entonces, existen los dos niveles, ¿no? ¿Cómo se hablaba de este elemento crítico, ¿no? En la época, ¿no? Pues se hablaba con otros numerosos términos, como uno de ellos es calidad, ¿no? Pero el concepto de raza, yo creo que existe bastante un consenso de que realmente, desde el punto de vista analítico, los historiadores usan este término para hablar, digamos, de las estructuras mentales que justificaban, digamos, las desigualdades sociales en base al, digamos, ya sea al color de la piel, a la religión anterior de la persona o al grupo étnico al que pertenece, ¿no? Estamos hablando de realidades realmente que no tienen un término para explicarse en la época, pero que historiadores usan el término de raza para entenderlo, ¿no? Porque además ese término, una vez cuando uno lo entiende realmente, digamos, desde el punto de vista historiográfico, desde el siglo XVI al XIX, uno ve una continuidad. Uno ve cambios, por supuesto, y cómo se va transformando, pero al mismo tiempo hay continuidades, ¿no? Entonces, ¿es un término moderno? Sí. ¿Hace referencia a unas realidades que existían en el siglo XVI y XVII? También. Siempre que lo expliquemos a lo que nos referimos y cuándo lo usamos, ¿no? Lo que no podemos hacer es asumir que el término de raza, tal como se aplica en el siglo XIX, aplica para el siglo XVII. Ese es el anacronismo. Pero el término raza se puede usar siempre que se explique lo que entendemos por él, creo yo. Sí. O sea, esto opera en lo que es las estructuras del imaginario social. Incluso también el estado civil, que aparece como estado en la época, el ser una mujer o un hombre soltero, casado, viudo, también tiene connotaciones. O una mujer abandonada. Claro. Es como hablar de género. Es como asunto de género. Ellos no hablaban de género. Pero, por supuesto, ser hombre y ser mujer no es lo mismo. No. Entonces, desde el punto analítico, hablamos de género. ¿Ellos usaban ese término? No lo usaban. Pero necesitamos el término realmente para entender las disparidades sociales entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo. Sí, lo mismo ocurre con la edad, si me lo permite. Claro, también. Muchísimas gracias, Paula. Le voy a dar la palabra a Silvia Sierra, que ha levantado la mano. Hola. Bueno, hola. Me ha encantado, la verdad, tengo que decirlo, y también tengo que decir que es un tema que se escapa bastante a mi ámbito, entonces mis conocimientos son muy generales y por no decir casi nulos de esta materia. Entonces me gustaría preguntar, ya que se habló de los materiales que del contrabando, me gustaría saber si había algún tipo de medida para ponerle fin, si se había implantado alguna medida, si se llevaron a cabo esas medidas, sí. Porque había leído hace tiempo que incluso, no sé si es verdad, pero que hasta como las autoridades estaban metidas en el contrabando. Entonces quería saber si se le hacía caso a estas medidas, si estaban implementadas y en qué medida. Sí. No, es sin duda una parte importante del libro incluso, ¿no? O sea, realmente una de las grandes tensiones que existe en el libro es precisamente entre contrabando como acto ilegal o como acto justificado, ¿no? Y qué se hace a propósito de esto, ¿no? Entonces, existen siempre, desde todo el tiempo, desde el siglo XVI, desde el final del siglo XVI, existen esfuerzos por parte de la corona para acabar con el contrabando.
O sea, desde la audiencia se mandan jueces, mandan jueces locales. Desde el Consejo de Indias se mandan visitadores. Y durante 20 o 30 años hay un intento continuo, desde 1570-80 hasta los 1605, hay un esfuerzo continuo de realmente erradicar el contrabando. Pero es absolutamente imposible, en parte precisamente por cuestiones que tú has mencionado, ¿no? Porque hay personas, digamos, dentro de la audiencia que son parte de las redes sociales locales y entonces tienen intereses de mantener, digamos, ese contrabando, o porque los jueces que se mandan están muy interesados en cobrar el salario que cobran por ser jueces, que realmente, o porque los compran. O sea, existen un imaginario completo, ¿no? De posibilidades por las cuales los jueces que se mandan continuamente son ineficaces, ¿no? A veces los jueces se mandan de España, con lo cual son más independientes. Pero ¿qué pasa? Que llegan allí, dictan sentencias y las sentencias no se cumplen, ¿no? Entonces, es un proceso constante. Llegamos así hasta 1605. En 1605, la corona lleva ya 20-25 años recibiendo cartas desde la española diciendo que no hay manera de parar este contrabando, y no solo eso, no solamente se están comportando contra, digamos, el régimen monopolístico de la corona, pero encima están fraternizando con luteranos. Yo creo que eso es casi más importante que la ruptura del monopolio. O sea, es la realidad, digamos, religiosa, que estas personas están continuamente interactuando con luteranos, porque se describen todos como luteranos, ¿no? Ingleses y franceses, protestantes ingleses y franceses y holandeses. Eso se ve como un peligro incluso mayor casi que el monopolio, que la ruptura del monopolio. Y para 1605 sabemos que cambia, digamos, la guardia, digamos, durante esos años cambia la guardia de los consejeros de Felipe II a Felipe III. Hay un cambio importante en el Consejo de Indias y parece ser que alguien decide tomar cartas en el asunto y van a mandar órdenes a la española para que se despueble la mitad de la isla. Básicamente, todos los pueblos que estaban considerados culpables de contrabandos, va a haber una orden real por la cual se van a resituar toda esa población en los alrededores de Santo Domingo y los pueblos se van a quemar. Se van a destruir los pueblos y se va a prohibir bajo pena de muerte que nadie cruce al oeste de la española. O sea, hay un esfuerzo, y esto, digamos, que es un momento de gran definición, digamos, de la historia de la isla, ¿no? Porque realmente esta decisión de la corona en 1605-1606 lo que va a posibilitar 20, 30 años más tarde la entrada, digamos, de ingleses y franceses y los bucaneros, digamos, en la zona oriental. Y a largo plazo, la llegada, digamos, la fundación de Saint-Domingue, ¿no? Pero para eso todavía quedan bastantes años. En este momento se toma como una medida para intentar acabar con el contrabando. Y bueno, el libro realmente, he hablado solamente básicamente de los primeros 3 capítulos. Las dinámicas del contrabando van a cambiar a partir de entonces. Y entonces Santo Domingo se convierte en el lugar donde el contrabando es más importante. Y hay unas dinámicas internas, también políticas, digamos, que van a transformarse, ¿no? O sea que, digamos, la relación de la española con el contrabando no acaba en 1605. Uno de los argumentos del libro es precisamente que se transforman y continúan cambiando. Y de hecho, José Luis puede testificar a esto. El siglo XVIII dominicano, el contrabando es uno de los elementos fundamentales, digamos, de la economía local, ¿no? En este caso ya contrabando con el lado oriental, ¿no? Con Saint-Domingue, pero incluso desde puertos del norte que se repueblan, ¿no? Por entonces, Montecristi se convierte en un centro internacional del contrabando, donde entran esclavos ingleses, franceses, por toda parte, digamos, de todas partes hay comerciantes de todas partes de Europa que traen esclavos de todas partes de África, ¿no? O sea, se convierte realmente el contrabando es realmente lo que José Luis estaba diciendo al principio. El contrabando es algo definitorio digamos, del mundo caribeño en general. Y en particular de la española, pero no exclusivamente. El contrabando es realmente una adaptación social a unas condiciones de vida extremadamente duras que se dan en el Caribe por entonces, ¿no? Y digamos, un aislamiento que se da, ¿no? Un sentimiento de aislamiento realmente con lo que son la metrópolis que no provee lo necesario para vivir en esa zona. Entonces, con lo cual las personas tienen que hacer lo que pueden para subsistir, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, Silvia. Le voy a dar la palabra a Matías, que tiene la mano levantada. Lo siento, Matías, por la espera. Te doy la palabra. Sin problema, compañero. Juan, en relación al tema del contrabando, ¿tú no crees que en cierta medida la corona dejaba que existiera? Porque es imposible en lo que son los entornos insulares
mantener a la población o darle una salida económica sin permitirlo el contrabando. Sí. Porque claro, al tener un monopolio, por ejemplo, que en su momento lo tuvo Sevilla y luego se fueron pasó a Cádiz. Yo creo que la corona siempre supo desde el primer momento que iba a existir y lo dejó porque no le quedaba alternativa. O por lo menos eso es lo que yo entiendo cuando leo bibliografía en relación al tema. Me da esa sensación. Sí. La corona es extremadamente pragmática. Ella intenta ponerle verjas al campo, siempre, ¿no? E intenta crear, digamos, barreras para dirigir el mayor flujo, digamos, de dinero a las arcas reales. Pero al mismo tiempo es consciente que mucho se está escapando. Y está continuamente luchando para ampliar el margen, digamos, de beneficios que entran en las arcas reales. Pero es absolutamente consciente de que el contrabando existe, de que a cierto punto es inevitable, y lo único que puede hacer es manejarlo, ¿no? Pero también existe, es absolutamente cierto que la gran ironía de todo esto, que pese a todas las luchas contra el contrabando, al final del día es evidente que estas colonias, como tú has dicho, no podrían haber subsistido si no llegase por el contrabando. Con lo cual, la corona, a largo plazo, se benefició del contrabando en el hecho de que estas zonas se mantuvieron bajo la órbita de la corona española, ¿no? O sea, el contrabando hizo que estas colonias subsistieran y, por tanto, siguieran siendo parte de la corona española. Esto es cierto, es curioso, porque no es cierto solamente de España, es cierto también de otros territorios de otras monarquías, ¿no? El hecho de que practicaran el contrabando a largo plazo aseguró su permanencia dentro de esa órbita imperial, ¿no? Y eso permitió que el imperio siguiera viviendo, ¿no? O sea, es la gran ironía. Yo creo que por un lado está la corona es consciente de lo que está pasando e intenta. Es como el tema de los asientos, ¿no? El tema de los asientos de negros es el perfecto ejemplo de que ellos saben que podrían sacarle mucho más dinero si nacionalizaran el sistema, por ejemplo, ¿no? O si la corona estuviera en control de ello, como la portuguesa. Pero saben que es mucho más práctico coger el dinero ahora y ahora tú haces lo que quieras. Primero el dinero en mano y luego digamos, los asentistas pues hacen lo que quieran y lo que puedan, ¿no? La corona siempre está buscando una manera de ampliarse el margen de beneficios, pero sabe, por supuesto, que el monopolio no funciona, que el contrabando existe y que existen muchas maneras en las cuales, digamos, que la situación no está debajo de su control. Pero es parte del cálculo, yo creo. Es totalmente del cálculo. Y después está al otro lado, ¿no? Que esta zona se beneficie. Si no fuera por esto, no habrían sido la corona. Santo Domingo habría caído hace mucho tiempo en manos de los ingleses o en manos de los franceses y así muchos territorios imperiales, ¿no? Muchos territorios de la corona de la monarquía hispánica. Es que claro, incluso estando con guerra con Flandes, guerra religiosa, no pudo evitarlo. No pudo evitar ese contrabando, porque aquí venían las embarcaciones de Flandes con banderas de otros lugares. Sí. No, pero sabían que eran protestantes, ¿sabes? Los que venían. Es que también los intereses de la corona no siempre son los intereses de las personas que viven en el territorio, ¿no? Y eso es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. Que a veces esos intereses coinciden o a veces marchan en la misma dirección, pero en muchos casos son totalmente opuestos. Y en esos casos es cuando tenemos que entender realmente las situaciones locales para entender hasta qué punto las personas que se encuentran en el terreno están dando forma, digamos, al imperio español, digo, a medida que resisten, digamos, los intentos de la corona por parte desde Madrid de controlar y de dictar los términos, ¿no? Y eso está pasando constantemente. Cuanto más periféricos los territorios son, de alguna manera, más poder tienen para dictaminar el alcance de la legislación española. Entonces, podríamos decir que desde ese punto de vista, las regiones periféricas tienen más voz a la hora de articular los límites del imperio español que muchas zonas centrales que están mucho más bajo el ojo y bajo la supervisión, ¿no? de la corona. Claro. Eso es así, y no es así solamente para la corona española, sino para la francesa y la inglesa, etcétera. Sí, claro. Muchísimas gracias, Matías. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribir la misma pregunta por el chat y nosotros, bueno, yo la leo.
Mientras tanto, yo tengo una pregunta para el profesor Ponce. Bueno, repetir que yo no sé muchísimo sobre este tema, pero lo que... Yo tampoco. Tenemos un problema, entonces, ¿no? La cuestión es, lo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Es que dices en tu libro que es que, bueno, que este proceso de creación de una red extensísima, ¿no? Como unos tentáculos que realmente tocan a todos los estratos de la sociedad de la española, ¿no? Que es el contrabando, ¿no? Desde el campesino más humilde hasta el oidor de la audiencia, ¿no? Están implicados en este entramado. Y dices en tu libro que es que esto se consolida, se produce y se consolida en un periodo de 80 años, 80, 90 años, ¿no? Sí. Ya este sistema es ya parte inherente del funcionamiento y de la supervivencia de la isla. ¿Cómo puede ser que en menos de un siglo el contrabando se haya convertido en un modo de vida? Realmente el contrabando se convierte en un modo de vida en incluso mucho menos tiempo. O sea, realmente en 30, 40 años, realmente, la mitad del tiempo, ¿no? Desde el momento en que los ingenios empiezan a decaer, digamos, el contrabando nunca dejó de existir en Santo Domingo. Eso existió siempre, ¿no? Los comerciantes portugueses, ¿no? O los franceses en la primera mitad del 16. Bueno, el contrabando fue constante, pero no se convirtió en predominante quizás hasta la segunda mitad del siglo, ¿no? Una vez que otras avenidas, digamos, de beneficio dejan de existir, ¿no? Entonces, es un momento, yo creo, una de las claves yo creo que está en el hecho de que esto es un momento de extraordinario cambio en el mundo caribeño, ¿no? En la segunda mitad del 16, digamos, es el momento en el que todas las potencias europeas se van a lanzar al Caribe, a intentar, en este momento, simplemente explorar, saquear o comerciar, ¿no? Básicamente, estos son los principales objetivos, ¿no? Y dependiendo del momento, por ejemplo, hasta los años 70, por ejemplo, los 70 y digamos, los años 70, los franceses son los predominantes. A partir de 1580, digamos, la década de los 80, los ingleses, después de la invasión de Drake se va a convertir en el ejemplo que todo el mundo quiere seguir. Todos los ingleses quieren hacerse ricos siguiendo el ejemplo de Drake. Y los ingleses van básicamente a invadir, digamos, a aparecer por todas las partes del Caribe. Y a partir, digamos, de los 90 o del principio del 17, los holandeses se lanzan a saco también. Entonces, esa presencia, digamos que es un aliciente que la gente de la Española no puede dejar pasar, porque para entonces ya les prestan tan poca atención y los barcos que llegan de Sevilla son tan pocos y los precios son tan enormemente caros que es una cuestión de necesidad. Primero de necesidad y segundo, a medida que pasa el tiempo, diferentes agentes sociales van a ser capaces de controlar, digamos, el sistema de contrabando, ¿no? Un sistema de contrabando que está continuamente cambiando, porque las circunstancias van siempre cambiando. Como hablamos antes de 1605 tenemos una realidad, después de 1605 tenemos otra realidad, y una vez que la presencia francesa, digamos, en el occidente de la isla se consolida, tenemos una realidad distinta. Entonces, el contrabando está continuamente adaptándose a la situación, digamos, no solamente de la isla, pero también del Caribe y de la corona española también, claro. Es una continua interacción. Entiendo entonces que en la segunda mitad, que claro, además es que coincide, ¿no?, perfectamente con la cronología, ¿no?, que estudias tú, de que en la segunda mitad del 16, que es cuando realmente se produce la eclosión del fenómeno corsario, ¿no?, sobre todo a raíz de Inglaterra, ¿no?, que establecen ya la base está en Jamaica y etcétera, ¿no? Sí. Y la concesión masiva de las patentes de corso, como un método de Inglaterra de poder tener acceso también al Caribe, ¿no?, porque no tenían los medios para ello. Al final se nutre también de este fenómeno corsario, ¿no? Sí. Sí, y bueno, también existen corsarios hispanos durante este tiempo. Es un intento continuamente de mantener, de controlar un poco y de mantener bueno, las incursiones piráticas por un lado. Los piratas se convierten en un arma barata, ¿no? En el arsenal, digamos, de los ingleses y los franceses para intentar un poco atacar a los españoles sin tener que gastarse nada de la corona. La corona no gasta nada, simplemente da un permisito
y esta gente se lanzan, ¿no? Entonces se convirtió en un método conveniente. Va a llegar un momento en la segunda mitad del 17 que no es conveniente para ni los ingleses ni los franceses. ¿Por qué? Porque para entonces tienen digamos, sus posibilidades navales, y sus navíos mercantes se encuentran en una situación en la que el comercio directo con las colonias españolas es mucho más beneficioso que ataques piráticos. Y en el momento en que se empieza realmente a suprimir lo que es la piratería, ¿no? En el 1680, 90, para las primeras décadas del siglo XVIII, ser pirata tiene muchísimo mérito, porque es que todo el mundo está en contra de unos, ¿no? Mientras que a finales del 17 uno todavía puede encontrar asilo en Tortuga o puede encontrar asilo en Kingston. Entonces, las circunstancias que están continuamente cambiando, ¿no? Eso es parte de lo que hace este periodo tan interesante. Tenemos varias preguntas. La primera es de Ernesto Llamuza. Leo. Buenas tardes, excelente trabajo. Enhorabuena. Me pregunto si el contrabando tuvo influencia en la guarnición de la isla y los actores de la propia salvaguarda militar. Saludos desde Córdoba. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Sí que tuvo importancia. De muchas maneras, lo que es ¿cómo se llama? El destacamento militar en Santo Domingo, profesional, digamos, de soldados profesionales, aparece a principios del 17. Aparece en la isla precisamente al principio para ejecutar lo que son lo que se llaman las devastaciones o la despoblación de la isla, ¿no? Para eso hubo tanta oposición que el gobernador necesitaba militares, necesitaba soldados para poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces, el primer destacamento de militares profesionales se manda entonces y a partir de entonces va a haber una guarnición en la isla permanentemente. El número de la guarnición va a oscilar tremendamente. Normalmente estaba entre 100 y 200, pero va a oscilar muchísimo porque hay muchas deserciones, particularmente la segunda mitad del 17. El momento más álgido, yo creo, de números, pues fue justo a posteriori del intento de invasión inglesa en 1655, en el que para 1656-57 en la isla puede haber 500 o 600 soldados, quizás más. Y después los números, tal y como se ven en las fuentes, empiezan a decaer enormemente. ¿Por qué? Porque los soldados se convirtieron en una manera de, digamos, las redes de contrabando locales se aprovechaban de los soldados enormemente. Y en vez de pagarles en dinero, le pagaban en ropas, que ellos después tenían que vender. O sea, en vez de pagarle el dinero en plata, le intercambiaban la plata por ropas, que se las vendían carísimas, y después ellos tenían que venderlas para conseguir dinero. Con lo cual, era una situación prácticamente insostenible para mucha gente y muchos se van a desertar. Era bastante común el desertar. Pero desde el punto de vista de supresión del contrabando, en muchas maneras yo creo que los soldados se convirtieron en muchas maneras en cómplices de alguna manera, ¿no? Cómplices en el sentido de que en muchos casos no tenían poder de decisión, porque los líderes, digamos, los oficiales, eran parte de las redes de contrabando. Y si el oficial le decía a las 3 de la mañana vamos a abrir la puerta de la ciudad, ¿qué va a decir un soldado? Pues el soldado abre la puerta, ¿no? Y si le dice que a las 3 de la mañana tiene que irse a ese barco y traer un par de paquetes y traerlos en el barco, ¿qué va a decir el soldado? Pues lo hace, ¿no? Entonces, a veces se convirtieron en cómplices no voluntarios, sino forzados, ¿no? En lo que estaba pasando, ¿no? Otras veces eran partícipes de manera voluntaria. Muchísimas gracias. Tenemos, bueno, la contestación es entendible, desde luego, teniendo en cuenta el malestar del ejército europeo con los motines flamencos. Tenemos una pregunta también de Raquel Martínez Amil, de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, mis felicitaciones por la intervención. Mis estudios se alejan de este tema, pero he estudiado los ayuntamientos de algunos puertos pesqueros y en las actas o en los cobros de alcabalas aparecen en diversas ocasiones referencias a negocios relacionados con este contrabando local. En este caso, de la costa del Baixo Miño, así como las gestiones desde la Corte para evitarlo. Mi pregunta es si esta costa gallega aparece en sus investigaciones. Muchas gracias. No aparece mucho, aparece bien poco, aunque por lo que dices me da la sensación que, bueno, parece ser que la costa de Galicia se convirtió también en una costa donde el contrabando era bastante importante, ¿no? Durante todo este periodo y mucho después, ¿no? Precisamente por la geografía de la costa, ¿no?
aparece muy raramente Galicia, aparece en algunos testimonios quizás de mitad o segunda mitad del siglo XVI, porque existen continuas peticiones de los vecinos de Santo Domingo de que querían restaurar los privilegios que tenían en la primera mitad del XVI, por las que podían mandar barcos a distintos puertos españoles, que no eran Sevilla. Entonces querían mandar barcos a Galicia, querían mandar barcos a Bilbao, querían mandar barcos a diferentes puertos, digamos, de la geografía española, porque así, claro, viendo que no recibían casi nada de Sevilla, lo que querían era poder comerciar con otras zonas de Sevilla. Pero, por supuesto, el monopolio del consulado de Sevilla no permitía nada de esto, ¿no? Entonces, el lobby, digamos, del consulado sevillano era extremadamente fuerte y la corona nunca lo permitió. Entonces, estaban con el monopolio sevillano, digamos, continuó para desastre, digamos, de la población local, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Raquel está escribiendo, pero yo creo que Raquel podrías abrir el micrófono y preguntar directamente o hacer la réplica con el micrófono si quieres. Es que le va mal el micrófono, entonces por eso lo está poniendo, porque le va mal el internet. Ajá. Vale. Gracias, Silvia. En esas fechas a las que además, cuando te referías de 1980, a Bayona, por ejemplo, llegan diversas peticiones de Felipe II para activar, desactivar la llegada a los puertos. Hay cantidad de problemas con la llegada del oro y, bueno, había mucho contrabando aquí con el aceite, pero bueno, eso ya tiene que ver con las fronteras con Portugal y todo esto. ¿Qué pasa? Yo tengo una teoría que será prácticamente indemostrable, porque aquí lo que hacían muchos locales era emigrar a Sevilla y de Sevilla pasar entonces a América. Entonces, es rastreable, es decir, se han hecho estudios de migración hacia el sur, pero en realidad eso es una migración encubierta a las colonias latinas. Lo que pasa que, bueno, desde mi perspectiva, muy difícilmente rastreable porque tendríamos que hacer uso de muchos estudios locales, Lo que pasa es que me sorprende es eso, las actas de los concejos, son los cobros de alcabalas, e incluso luego el comercio con los ingleses, es decir, aquí había un comercio, no muy extenso, como se pensaba hace tiempo, pero había un comercio importante con los ingleses de los cueros, que tú mencionabas en todas estas fechas, y a mí me da la sensación de que un poco los ingleses entraron a través de estas costas a este comercio más amplio, ¿sabes? Se hicieron como contactos, pero es que es rastreable, o sea, es decir, no, las fuentes no permiten hacer un estudio mayor. Me da mucha pena siempre, ¿no? Sí. Pero, bueno, es uno de estos casos, yo creo, que en los que las fuentes van a estar en Inglaterra, no van a estar aquí. sí. Porque mientras que hay necesidad de esconder estos contactos en el lado, digamos, peninsular, en el otro lado seguramente no se escondían tanto, ¿no? Entonces, es posible que existan fuentes al respecto en el Reino Unido, ¿no? Sí, hay algún estudio de algún puerto que he visto. La que más ha esclarecido esto y ha sido una profesora nuestra que hizo un estudio de los soldados que se dirigían a Flandes, o sea, que no tenía nada que ver con esto. Sí. Y bueno, sí, estudió así, pero ya te digo, o sea, lo que es la inmigración o este comercio, este transporte de personas a América, aquí es como indirecto, es decir, primero migraban al sur, por eso evidentemente, porque estaba en Sevilla todo el centro, pero sí que había preocupación por la corona, de activar y desactivar según ellos estuviesen interesados en adquirir o no, activar y desactivar el puerto de Coruña y el de Bayona para recepcionar mercancías, sí. Pero bueno, nada más. Muchas gracias, porque yo soy una lega, ¿no? No, pero es útil porque realmente La Coruña era un puerto importante. En las primeras décadas, digamos, del siglo XVI fue un importante puerto de llegada de mercancías de América, ¿no? O sea, realmente yo creo que hasta 1530, 1540 existen permisos para muchos barcos que están en Cuba o en la Española a navegar a puertos del norte, ¿no? El monopolio sevillano, digamos, acabó con todo eso, al menos de manera legal, ¿no? Pero no, que es un tema muy interesante. Gracias. Nada, vosotros. Creo que se le llegó a dar el monopolio para el comercio con las Molucas al puerto de La Coruña. Lo que pasa es que como se renuncia a las Molucas, claro, pues se renuncia a ese comercio, lógicamente, y al monopolio coruñés. Perdón. Sí.
Gracias. Sí, y luego hay también mucha inmigración, pero luego es que esto es de los poderes locales, de que habláis al principio. A muchos se les destina, incluso hay un gobernador de Luisiana, pero ya estamos hablando del siglo XVIII, que son todos desde todas estas zonas. Entonces sí que tuvo que haber Sí, 18. Sí. Yeah. Sí que tuvo que haber unas relaciones importantes, pero ya te digo, son irrastreables, porque aquí aparecen, pues eso, en actas, pero en cosas muy sueltas, ¿no? Las fuentes no permiten hacer un estudio, al menos desde mi poco conocimiento, claro, por eso preguntaba. Es el gran reto realmente de los trabajos históricos. Yo creo que a veces no es tanto como la falta de fuentes, sino realmente las presiones que existen, digamos, institucionalizadas en cómo la investigación se lleva a cabo y cuáles son los márgenes de tiempo que tenemos para realizarla, ¿no? Yo comprendo que hay unos incentivos para producir y para sacar, digamos, información e investigación, pero por desgracia los estudios históricos muchas veces que llevan tiempo. Y yo creo que en muchos casos las estructuras que tenemos, ya sea para graduarnos o para promovernos o para todo este tipo de sistemas, no crean incentivos para realmente excavar, sino que están creando incentivos para que saques cosas constantemente, ¿no? Entonces es una pena. Para muchos de estos estudios es una pena porque es que necesitan tiempo. Es que hace falta meterse en un archivo y mirar papel por papel. Y claro, eso no está disponible para todo el mundo. O para casi nadie, diría yo. Es una pena. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos ya a dar paso a las últimas preguntas. Si alguien se quiere ya animar a preguntar, tanto al profesor Belmonte como al profesor Ponce Vázquez. Y si no es así, yo creo que hemos cumplido sobradamente los objetivos de este seminario, porque hemos diseccionado el objeto del libro del profesor Ponce, lo hemos insertado historiográficamente. Ahí lo tienen, está de venta todavía, está incluso saldrá, está ahora en un precio absolutamente imposible. No lo recomiendo a nadie que lo compre porque es que está a precios realmente prohibitivos. Pero me dicen que va a salir en versión, digamos... te tengo que contradecir, Juanjo, Dime. porque yo mi ejemplar lo compré por 31 euros en Amazon. ¡Wow! Y es el mismo que tienes tú, por wow. tabla hard, sí. Pues sí, 31 euros no está tan mal como yo pensaba, porque aquí cuesta como $100. Sí. 80, 90 dólares, lo cual es absolutamente imposible. Pero me dicen que va a ser una versión como llaman, en paperback, ¿no? En versión de tapa blanda, en octubre, como por octubre saldrá una versión de tapa blanda, y esa yo creo que va a ser mucho más, está más al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Pues, gracias a José Luis por estar aquí como un campeón por 2 horas. Se lo agradezco mucho. Nada. Ahora mismo me voy a tomar un café que tengo clase en un ratito. De la reconstrucción del sur, imagínate. Pues muchísimas gracias a todos, al profesor Juanjo Ponce, a José Luis Belmonte, a Paula, a Silvia, a Marina y a todos los que han estado con nosotros. Ha sido una sesión muy, muy enriquecedora. Como saben, en unos días podremos tener este vídeo editado y colgado en nuestro canal de YouTube. Y darles de nuevo las gracias a todos por haber construido este espacio de debate y de conocimiento. Muchísimas gracias y damos por finalizada la sesión. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos.